Buenos días, licenciada. A nosotros nos tocó exponer sobre el tema del caso del incendio del lugar seguro Virgen de la Asunción, el cual fue en el 2017. Yo les voy a hablar un poquito de antecedentes históricos, las partes involucradas, los hechos del caso, la narrativa cronológica. Bueno, en antecedentes históricos y políticos, Guatemala ha enfrentado desafíos estructurales en la protección de la niñez por décadas de conflicto armado interno, de 1960 a 1996, y una cultura de impunidad. La violencia institucionalizada y la falta de recursos adecuados han contribuido a la vulnerabilidad de los menores en instituciones estatales. Las partes involucradas, tenemos a las víctimas, que fueron 56 niñas entre 13 y 17 años, de las cuales 41 fallecieron y 15 resultaron gravemente heridas. Muchas habían sido institucionalizadas por situaciones de vulnerabilidad, no por haber cometido delitos. Presuntos responsables. En los responsables tenemos 6 exfuncionarios, incluyendo 2 expolicías y 4 exfuncionarios de protección infantil, los cuales fueron condenados por homicidio, maltrato, incumplimiento de deberes y abuso a la autoridad. Presentación de las víctimas. Las niñas eran parte de un grupo de protesta por abusos y condiciones inadecuadas en el centro. Fueron encerradas en una aula como castigo, sin acceso a servicios básicos, eh, sin acceso a comida, en una total desesperación. Fue que ocurrió este hecho. Los hechos del caso, les voy a hablar un poquito de la narrativa cronológica. El 7 de marzo del 2017, las niñas protestaban por abusos en el lugar y algunas intentaban escapar. El 8 de marzo del 2017, como represalia, 56 niñas son encerradas en un aula. Una de ellas, en su desesperación, le prendió fuego a un colchón y a varias ropas para tratar de llamar la atención, porque tenían sed, tenían hambre, no tenían sanitario. Las autoridades tardaron 9 minutos en abrir la puerta. Resultado de esto fue que se dieron los 41 muertes. El modus operandi y el contexto específico. El hogar presentaba condiciones de hacinamiento, negligencia y abusos sistemáticos. Las autoridades utilizaban el encierro como método de castigo, ignorando las denuncias previas al maltrato. Denuncias y acciones legales iniciales. Tras el incidente, se iniciaron investigaciones y procesos judiciales contra los responsables. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas exigieron justicia y reformas en el sistema de protección infantil. Acciones judiciales y razonamiento. En agosto del 2025, un tribunal guatemalteco condenó a 6 exfuncionarios a penas de entre 6 y 25 años de prisión. La jueza Ingrid Cifuentes destacó la negligencia y el incumplimiento de deberes por parte de los acusados. Procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La CIDH ha monitoreado el caso, emitiendo informes sobre la situación de la niñez en Guatemala y señalando la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de los menores. Competencias y procedimientos ante la Corte IDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, tiene competencias para juzgar violaciones a los derechos humanos en los Estados miembros. En casos anteriores ha emitido sentencias contra Guatemala por violaciones similares, como en el caso de los niños de la calle. Por consiguiente, tenemos los alegatos de las partes y el rol de los peritos. Parte acusadora. Argumentó que el Estado guatemalteco incumplió su deber de proteger a las niñas, permitiendo condiciones que llevaron a la tragedia. Defensa. Alegó falta de recursos y desconocimiento de los riesgos. Peritos. Expertos en derechos humanos y protección infantil testificaron sobre las condiciones inadecuadas del hogar y la negligencia institucional. Hola, a mí me corresponde hablar sobre los artículos, ¿verdad? Artículo número 1 es la obligación y respetar y garantizar la obligación del Estado, prevenir e investigar y sancionar y reparar violaciones de los derechos humanos, ¿verdad?
cometidas por las personas que están ahí con su tolerancia, ¿verdad? El artículo número 2 debe adoptar la posición de derecho interno, exige ajustar leyes políticas y practicar los derechos que sean efectivos, ¿verdad? La operación que poseen las denuncias y los riesgos conocidos, evidencias y fallas normativas. El artículo número 4 es derecho a la vida. Protección a la vida incluye deber prevenir que el Estado y las personas bajo la custodia, o sea, los chicos que estaban ahí o las chicas que estaban ahí. El artículo número 5 es la integridad personal, cubre integridad física, psíquica y moral. Los malos tratos, denunciados y todo esto, ¿verdad? Artículo número 7, libertad personal. Prohíbe detenciones arbitrarias, exige condiciones y controles legales, ¿verdad? El cierre de 56 niñas al aula encerrada con llave son condiciones médicas a un control de juicio, ¿verdad? Artículo número 8, garantizar la obligación de investigaciones, ¿verdad? Si tiene que ser investigado si es necesario. El artículo número 11 es protección a la honra y la dignidad, o sea, la vida de los chicos que estaban ahí. Bajo la custodia, ¿verdad?, estatal, incluyendo el respeto a la dignidad, la privacidad y el guardo de custodia, ¿verdad? El artículo número 17 es la protección en la familia, en contextos institucionalizaciones, o sea, como pues las institucionalizaciones. Esto debe florecer, reunificar y evitar separaciones innecesarias, ¿verdad? Asegurando que pues la familia pues tenga en cierto punto algún vínculo. Artículo 19. Derecho del niño. Impone medidas especiales de protección por parte de la familia, sociedad y el Estado, ¿verdad? Cuidado y protección, reforzando frente de riesgos, previsibilidad de una institución estatal, o sea que sí tienen que estar como muy bien guardados, ¿verdad? Porque tal cual esa es la función. Artículo 24, igualdad ante la ley, exige trato igual y no discriminatorio. Niñas en situación de vulnerabilidad institucional no pueden recibir trato más gravoso, ¿verdad? O estigmatización por condición de edad y antecedentes, ¿verdad? Porque muchas veces ahí empiezan a tacharlos y así. Artículo 25, protección jurídica. Requiere recursos efectivos para tutelar derechos previos y posteriores al derecho, incluyendo medidas urgentes y de general. El artículo número 26, desarrollo progresivo, aunque el programático, la Corte ha vinculado obligaciones positivas para garantizar condiciones mínimas en servicios públicos, incluidas instituciones de protección, afecta políticas, presupuestos, supervisión y calidad de estos centros residenciales, ¿verdad? El artículo número 33 defiende órganos competentes como el CIDH y la Corte IDH, ¿verdad? El artículo también 44, 46 y 51 son peticiones admisibles y trámites ante la CID. O sea, son informes a fondo, ¿verdad? El artículo 61 y 63 son resumisión a la Corte, jurisdicción y acciones. El artículo 67 es del carácter definitivo y obligación a cumplir sentencias de la Corte Jurisprudencial Interamericana, útil para argumentar casos como pues ¿verdad? Hay otros artículos también que protegen como a los chicos que están sobre el Estado, sobre que tengan condiciones dignas, atención médica, psicológica y reparación integral, ¿verdad? Eso es el artículo 4, 5, 19, 1.1 y 2. A raíz de todo esto surgieron varias interrogantes, entre ellas las más comunes, que si hubo sentencia y si se cumplieron. Entre el 12 y 13 de agosto del 2025, un tribunal guatemalteco
condenó a 6 exfuncionarios guatemaltecos, entre ellos 2 policías, con penas entre 2 a 5 años por su responsabilidad en el incendio de aquel 2017, dándoles cargos como abuso de autoridad y maltrato hacia las jovencitas. La jueza Ingrid Cifuentes también pidió que se investigara al expresidente Jimmy Morales, dándole también cierta impunidad al ex procurador de la niñez de aquel entonces. Según el decreto 16-2018, estableció pensión vitalicia y apoyo para las 15 jovencitas sobrevivientes. En el ámbito interamericano, la Corte Interamericana otorgó medidas cautelares el 12 de marzo de 2017 y emitió comunicados urgentes tras la muerte. Hasta hoy, de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún no hay una sentencia específica. El maltrato infantil ha sido uno de los conflictos que ha persistido desde las civilizaciones y pueblos de antigüedad, en que se utilizaba a los niños, niñas, inclusive adolescentes, para sacrificarlos, inclusive hacer rituales. Muestra fallos estructurales graves en la protección infantil estatal, como por ejemplo la negligencia, maltratos, incumplimiento de estándares mínimos de seguridad. También exige reformas urgentes en políticas públicas, protocolos de atención y supervisión a centros de internamiento de menores. Marca también un precedente importante de la justicia penal guatemalteca, de delitos por las instituciones. Estas serían nuestras conclusiones. En este caso no solo se exponen fallos institucionales y éticos, sino que subrayan un componente humano fundamental: el impacto emocional materializado en niñas heridas física y emocionalmente. Este tipo de tragedias exigen una respuesta psicológica integral, urgente, técnica y empática. Los estudiantes de psicología están llamados a ser agentes de reparación y prevención en un momento marcado por el dolor y la indiferencia. Pueden ofrecer contención, herramientas emocionales y esperanza. Su rol no solo es técnico, sino también ético: acompañar a las víctimas a recuperar su voz, dignidad y posibilidad de un futuro. Esta experiencia también pone en evidencia la urgencia de transformar el sistema de protección infantil en Guatemala, integrando a la psicología como parte fundamental de respuestas institucionales. Gracias.